a compartirles hoy, aunque el tema no tiene que ver con gobierno, el tema tiene que ver con lo que se celebra en este comienzo de Semana Santa. Estoy seguro que los principios que te voy a compartir nos van a funcionar muy bien independientemente de quién tome el sillón presidencial. Porque probablemente algunos de los que están aquí, con quien queden en el asiento presidencial, van a estar alegres. Y probablemente otro grupo de personas en este auditorio digan: no se va a poder vivir con fulano o fulana, que no quiero decir nombres, ¿verdad? Pero con respeto digo esto, en la silla presidencial. Entonces, indistintamente de quién vaya a quedar, yo creo que al ver la historia del comienzo de la Semana Santa, que tuvo que ver mucho con el tema gobierno, debes de saber que a Jesús lo toman preso porque era una amenaza para el imperio que gobernaba en aquel tiempo. Fue un tema de gobierno, la decisión, fue un tema político, la decisión de cómo fue Jesús apresado. Aunque era un plan del cielo para salvar la tierra, fue un tema que políticamente así se desarrolló. Y lo vamos a ver. El Espíritu Santo me llevó a volver a leer estos acontecimientos y me regaló varios principios que sucedieron alrededor de esta historia en este comienzo de la Semana Santa, Jesús entrando hasta Jerusalén. Así que vamos a leer la historia y vamos a tomar ciertos principios. ¿Se anima conmigo a leer las Escrituras y aprender hoy? Amén. Así que vamos a nuestro pasaje central, Mateo capítulo 20. Venga conmigo hasta allá, Mateo capítulo 20, y vamos a ir hasta el verso 17. Dice aquí: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, es decir, se burlen de él, para que le azoten y crucifiquen. Más, a ver, todos digan conmigo la palabra más fuerte. 1, 2, 3. Más al tercer día, ¿qué iba a pasar? Resucitará. ¿Te pasó alguna vez que contándote a alguien una noticia fuerte, te quedaste con las primeras líneas del chisme y ya no oíste lo final? ¿Te pasó a ti alguna vez que dice: te tengo que contar, fulanita la botaron del trabajo porque la pillaron robando? Y entonces usted en su mente se quedó: es una ladrona. Usted en su mente se quedó: ¿cuánto habrá robado? Pero usted no escuchó la noticia que decía: al final la perdonaron, devolvió y le dejaron el trabajo. Usted solo se queda con la primera parte impactante: fulanita la ladrona robó en el trabajo. A los discípulos Jesús ya les venía preparando lo que iban a vivir en esta semana. Y entonces Jesús vuelve a decirles en la primera parte de su comunicado: vamos hasta Jerusalén, me tomarán, se burlarán, me azotarán, me crucificarán, mas resucitaré. Una de las primeras cosas que me habló el Espíritu Santo es ver la calidad del liderazgo de Jesús, que aún yendo al camino de su sufrimiento, porque esta entrada triunfal era camino al sufrimiento, serían los peores días que Jesús había vivido aquí en la tierra. Sin embargo, yo veo en Jesús una disposición sin condición. Él le dijo a sus discípulos: voy para Jerusalén y se burlarán, me azotarán, me crucificarán. Nosotros por mucho menos ya no tenemos disposición de hacer las cosas. Lo primero que hoy quiero dejarte en el pensamiento es: no sirvas con condiciones. No tengas disposición por una condición. Muchas veces estamos llevando nuestras vidas como
Viviremos juntos mientras tú me seas fiel. Haremos esto mientras tú me trates bien. Yo estaré en este trabajo mientras todo vaya bien. Estaré en la iglesia mientras todo me guste. El día que algo no me guste, me voy a la de al frente. Al frente hay una iglesia. Es que ya no me gusta cómo me tratan mis papás, me iré de casa. Y a veces nuestra vida está siempre siendo condicionada, escucha esto, por motivaciones incorrectas. Cuando uno tiene la motivación incorrecta para hacer las cosas, probablemente te estás abriendo la puerta a una condición. Y entonces, si no cumplen con esa condición, yo ya no sirvo. Yo ya no tengo disposición. Si no es a mi manera. Jesús estaba a las puertas de la semana más intensa, del sufrimiento más grande, pero Él dijo: más resucitaré al tercer día. Hoy vengo a hablarte de parte del Espíritu Santo, que podemos vivir las temporadas más difíciles como familia, como nación, como iglesia, pero hay un día de resucitación. Hay un día de la manifestación del poder de Dios sobre nosotros. Podrá verse tenebroso lo que viene por delante, pero hay una promesa que Dios va a intervenir. Y eso es lo que mantenía a Jesús de pie, con una disposición sin condición. Le voy a decir algo: quien sea que gobierne, la tiene difícil. Usted sabe que a la hora de la emoción y la presión, la gente habla por demás. La gente muchas veces en tiempo de campaña ofrece un montón de cosas que es imposible que la puedan cumplir. No en el corto tiempo. Necesitamos un largo plazo, pero en medio de la exposición, y ojo, no digo esto para que usted sea, ajá, señalemos a fulano. ¿A cuántos no nos ha pasado que por menos presión hemos dicho cosas que ni hemos cumplido? Hola. El día que te iba a botar tu mujer de casa, ¿qué nomás cumpliste para que te acepte? Perdón, ¿qué nomás prometiste para que estaba profetizando? ¿Qué nomás ofreciste que a la hora de la hora ni cumpliste? Ay, sí, pastor, es que no me quedaba otra, estaba entre la espada y la pared. Así le pasan a los candidatos en los debates, en los mítines políticos. Tienen una presión que se los lleva a la tostada y hablan de que van a arreglar todo. Denle en 15 horas a fulano y soluciona. Hermanos, el quien gobierne la tiene difícil. Venimos con un arrastre de déficit en el estado, una cartera vencida millonaria, una falta de liquidez enorme. Tenemos un montón de líos. Hay líos sociales en el país, hay líos morales en el país. Quien le toque la tiene difícil. Y entonces nosotros estamos sirviendo con condición. Si gana tal, me quedo, pero si gana el otro, me voy. Y tenemos muchas veces nuestra disposición para vivir condicionada. Hoy yo quiero recordarte que aunque la temporada más difícil venía por delante para Jesús, el Padre manifestaría su poder y lo resucitaría de la muerte. Y el mismo poder que resucitó a Jesucristo de la muerte es el mismo poder que está sobre tu vida para bendecirte, para levantarte, para prosperarte en esta nación tan bella y preciosa que Dios nos ha regalado a vivir. Alguien debería creerlo con más fuerza. La esperanza no está en un hombre, la esperanza no está en un gobierno, la esperanza está en Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Sabes cuál es el camino? El camino triunfal, ese camino hacia Jerusalén. La gente reconocía en Jesús la esperanza, ya no en un hombre, ya no en un sistema de gobierno. Lo que el pueblo estaba diciendo era: Hosana al Rey. Y Él es el Rey de los reyes. Él es el Señor de los señores. Yo no estoy anulando señores en esta tierra. Yo no estoy quitando reyes en esta tierra. Alguien nos va a gobernar, pero el único que nos puede salvar es Cristo. Por eso el pueblo decía: Hosana.
¿Sabes qué es Hosana? Salva Cristo a tu pueblo. Hosana nuestro Rey, casa de fe. Hosana al Rey de Reyes. ¿Cómo está tu disposición para servir? ¿Sabes que cuando Jesús dijo esto, los discípulos y quienes estaban ahí se habían quedado con la primera parte de la historia? Y quiero que veas cómo continúa. Acompáñeme rápidamente al verso 20, ahí mismo de nuestro pasaje central de Mateo. Entonces, verso 20, capítulo 20. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Soy en Mateo capítulo 20, verso 21. Vamos al 21. Él le dijo, Jesús, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pregunto, ¿servicio con condición o sin condición? ¿Aquí había servicio con condición o sin condición? Yo sé que las madres están dispuestas a hacer todo lo que quieran por sus hijos, pero por amor a Dios, esta mujer, mis respetos. Pero cuando yo estaba leyendo a esta mujer, recordé que muchas veces nosotros estamos haciendo las mismas oraciones. Venimos delante del Señor queriéndole ordenar que Él haga algo para que las cosas continúen, porque si tú no haces esto, yo ya no podré vivir. ¿Disposición con condición o sin condición? Porque si no lo hace, si tú no ayudas a cubrir ese cheque en los próximos días, a mí me va a dar un patatús. ¿Amor con condición o sin condición? Si tú no haces algo por mi matrimonio y esto termina aquí, yo ya no sé qué voy a hacer. Ni me busques ni me llames porque me resentiré. Disposición con condición. Y entonces la motivación de esta mujer y los discípulos era la incorrecta. Era una posición. Cuando tu servicio tiene la motivación incorrecta, te vas a encontrar poniéndote condiciones. ¿Cómo sé si estoy sirviendo correctamente? Háblame de las condiciones que has puesto. ¿Y cómo sé si pongo condiciones? Cuando la motivación es la incorrecta. Ellas querían una posición, ellos querían un puesto, y como querían un puesto, condicionaron su servicio hacia había el puesto, ordenando que tengan el puesto. Señores, con puesto, sin puesto, vamos a servir al Señor y amar esta nación. Con uno o con el otro gobernando, vamos a amar y servir a esta nación. Vamos a seguir adelante porque Él es el Rey de Reyes. Y nuestra condición debe ser nula. No le ponga condiciones a las cosas. No le ponga condición a su Señor. Con provisión o sin provisión, con todo, yo te voy a amar porque tú eres el Señor que me bendice. Vamos, casa de fe. Esta noche la mitad va a estar contenta, la otra mitad va a querer salir a las calles a hacer relajo, ¿cierto? No todos vamos a saltar esta noche. Yo sé que usted dice, ay, yo quisiera saltar. Yo no lo sé. No sé, porque como el voto es secreto, lo veré mañana. Probablemente lo veré en sus comentarios, en las redes sociales. Pero le voy a pedir un favor muy grande, como gente de la casa del Señor. Si no gana la persona por quien usted votó, no vaya a escribir condicionantes en sus redes sociales. Tenga el corazón siempre dispuesto para amar nuestra nación, servir a nuestra patria, salir hacia adelante, porque quien te bendice es el Señor de los señores. Por sobre quien gobierne, Él siempre será el Señor de esta nación. Amén. Amén. Continúa la historia y quiero que veas lo segundo que quisiera compartirte
en esta enseñanza, acompáñeme ahí mismo en nuestro pasaje que estamos leyendo, el capítulo 21. Vamos a ver los primeros versos. Mateo 21 y verso 1 dice aquí: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y luego, que dice aquí el verso 3, dice: y si alguien dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Está como raro la instrucción. Venga por un momento a pensar y a usar la imaginación conmigo. Van camino a Jerusalén y cuando llegan en un sitio específico, Jesús llama a 2 de sus discípulos y les dice: vayan hasta la aldea de al frente, van a tomar el asno que está ahí, lo desatan. Nunca les dijo pidan permiso. Nunca les dijo: va a estar el hermano Roberto que tiene un burrito que yo ya le dije, le mandé un WhatsApp que lo necesitaba, que esté atento, que me lo mande. Le dijo: no, van, lo desamarran, me lo traen, y si alguien pregunta para quién es o por qué, ustedes les dicen: yo lo necesito y luego lo devolveremos. Muchas veces Dios nos va a dar instrucciones un poquito extrañas para nuestra lógica. Quisiera que se grabe esto en su mente y su memoria. Cuando Dios obra de formas misteriosas para los hombres. Él obra de caminos que tú y yo no conocemos. El camino que conocemos es: perdón, Jesús, que me meta, pero ¿podrías llamar primero al hermano Roberto y María y decirles que el burro lo vamos a usar para ti? Porque si yo me voy llevando un burro, es como que me lo voy robando, Jesús. No es que yo no quiera hacer algo por ti. Servicio con... Y entonces, cuando la idea está un poco loca para la mente del hombre, ya le queremos poner una condición. ¿Cómo es que esto va a obrar así? Hazme el favor de decirle: Jesús, perdona que me meta y te ordene. Yo sé que te acaba de ordenar la madre de estos 2 locos que querían tomar tu lugar, pero no, podrías tú decirle que vamos a ir, porque si yo me voy robando el burro, me van a caer con piedras encima, la ley me va a caer encima, esto va a ser un relajo, por favor. Y cuando Dios quiere obrar, se detiene el obrar de Dios porque nos parece un poco loco. Es como cuando Jesús le dijo a Pedro que vaya a pescar, y entonces cuando pescara, lo primero que agarrara iba a tener una moneda en la boca, y con esa moneda debía pagar el impuesto del maestro y el de él. Para que eso sucediera, entonces tuvo que estar un pescadito nadando en medio de un barco donde un tipo estaba contando sus monedas, y probablemente ¡ploc!, se le cayó uno al agua, y cuando se le cae el agua, el pescado boca abierta se tragó esa moneda, y el pescadito, ahogándose con la moneda adentro, fue como a la orilla para morir. Y en ese segundito estaba Pedro, lanzó la caña, y cuando lanza la caña, el pobre pescado, medio atorado, va por ahogado, no creo, pero medio atorado, va caminando por ahí, agarra el anzuelo, saca y ¡ploc!, lo salva el pescado sacando la mano, y el pescado se fue, recibió su milagro. Y Pedro también. Dios va a obrar de formas misteriosas que tú y yo no entendemos. ¿Cómo va a ser que Dios me va a salir con la fulana? Esa fulana no tiene sentido que esté aquí, sáquela. Es el pez atorado que Dios quiere usar. Ábrale la boca, capaz tenga el oro que usted necesita. Suegra, abre la boca. Usted no sabe con qué le va a salir el Señor. ¿Sabe qué es lo seguro de una orden de Dios? Vivir bajo una palabra profética. Porque todo este plan loco, si vuelves conmigo a nuestro texto principal, vamos al verso 4 de Mateo 21. Dice el verso 4: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por él. 450 años atrás se había dicho así. Lea conmigo Zacarías 9
y verso 9. Vamos a leer aquí. Zacarías 9 y verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Ya estaba profetizado. Y lo que hoy quiero recordarte es que ya Dios profetizó sobre tu casa, ya Dios declaró sobre tu vida, ya Dios profetizó sobre tu matrimonio, sobre tus negocios, sobre tus hijos, sobre tu descendencia. Camina bajo una palabra profética, aunque no lo entiendas, aunque te parezca extraño. Ve bajo una palabra que Dios te ha dado. ¿Cómo caminamos? Toda la vida de Jesús se trató de caminar bajo las palabras proféticas que se habían dicho del Mesías. Cuando le hablo de palabra profética, no quiero que lo vuelvan místico. La palabra profecía significa palabra de Dios. Lo profético es lo que Dios ya habló. Y entonces había una palabra que el Padre había dicho de Jesús. Había una palabra de cómo entraría el rey a Jerusalén, y esa palabra debía cumplirse. Pastor, ¿cómo vivo bajo una palabra profética? Cuando obedeces a ella. La obediencia activa la profecía en nosotros. Pueden venir todos los profetas, pueden venir a decirte grandes cosas, pero si usted no se pone en movimiento a la aldea en busca del burro, nada va a suceder. Digan todos conmigo: obediencia. Hay gente que ha recibido tanta palabra de Dios, pero nada ocurre en la vida porque no obedeces a su palabra. Jesús les dice: vayan a la aldea. Y qué interesante, luego les dice: y hallaréis al burro. No, nunca les dijo: vengan acá, pónganse los binoculares. Si logran ver ese donkey que está por allá, mira lo que lindo, las orejitas que tiene. Mira, escucha. Si lo ves, qué lindo. Vayan, tráiganme esa cosita linda que acabo de ver. No. Les dijo: se van a la otra aldea. Se fueron sin ver. Hola. Él no les dijo: ábranme el Google Maps o el Waze, pongan ahí la hacienda de Roberto y María, amplíen, háganlo 3D. ¿Ven el burro? ¿Se está moviendo? Es que ese era más tecnológico, ¿verdad? ¿Se ven? Ese quiero, ese. No les puso una foto, les dijo: ven, el que tiene el lacito azul, ese me traen. Les dijo: vayan a la aldea y hallarán. Familia, camina en obediencia por fe, porque cuando vayas a la aldea va a aparecer la provisión que Dios ha dicho para ti. Una palabra profética se activa cuando hay hijos e hijas de Dios obedientes. Pero si estás cuestionando su dirección, si estás cuestionando su plan, si estás cuestionando las escrituras, no podemos pretender que una palabra que cuestionas o una palabra que le pones condición se active. Imagínese a Jesús diciendo: seguro, Padre, en un burro no podrían mandarme una carroza, porque si soy rey, por lo menos una carroza. No importa si se hace calabaza, luego igual me van a crucificar, pero por lo menos la entrada. La profecía decía que él debía ir humilde. Y entonces la profecía hablaba de un asno. Dios podrá levantarte poderosamente, pero la condición de humildad es una realidad y una necesidad para que la unción de Dios se active en la tierra. El orgullo aleja todo mover de Dios. La humildad atrae la presencia de Dios, y Él atiende de cerca al humilde. Codea al que está al lado y dile: no te conviene comprarte un burro. Dígaselo así: te conviene. Ahora, ¿dónde está el pueblo obediente aquí del Señor? Vaya, tome el burro, tráigalo, y si le preguntan, usted diga: el maestro lo necesita.
Cuidado, mañana ustedes creen eso en la concesionaria. Van hasta la concesionaria, se sacan el carro. ¿Y a dónde va con ese carro? El Señor Jesús lo necesita. Acuérdense que el burro lo fueron a devolver luego. Y todo lo que Dios toca, lo bendice. Ese burro vino tan creído. Si antes valía 10, regresó valiendo 1000. Porque era el asna donde se subió el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sepa usted que todo lo que Dios toca, se bendice. Número 1, la condición no debe ser una verdad para servir. Tu disposición sin condición. Número 2, viva bajo una palabra profética. Lo que Dios ha dicho se debe de cumplir, pero para eso yo obedezco. Eso activa la palabra profética en mi vida. Y quiero cerrar con esto. Sí, Leonel, Dios mío, qué eficiencia. Quiero que veas la parte final de esta historia donde comienza esta Semana Santa. Verso 8 del capítulo 21. Y la multitud, verso 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás, no importa la... Gracias. No importa la... Te puede tocar delante como te puede tocar detrás. Pero ¿qué hacían todos? Aclamaban diciendo, ayúdame a leer: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Sabes qué es lo tercero que me hablaba el Espíritu Santo? Adora a tu Dios en todo tiempo. Esa gente que estaba ahí estaba por sufrir en las próximas horas una injusticia. Aparentemente, póngame atención por favor, era lo peor que les podía suceder, porque iban a tomar al maestro injustamente preso por un tema político. Era una injusticia política lo que estaba por suceder. Era una manipulación de la situación. Tomar injustamente preso a Jesús. Les esperaba el peor momento. Pero ese pueblo estaba ahí adorando. ¿Y sabes lo que decían ellos proféticamente? Porque el libro de los Salmos habla de este mismo canto que hizo el pueblo a Dios, y les decía: Hosana al que viene, dice el libro de los Salmos. Y entonces ellos decían: Hosana, Hosana. ¿Sabes qué significa Hosana? Hosana significa salva, salva, salva. Y entraba el rey en medio de un sistema político desbaratado, y los ojos del pueblo estaban en el que podía salvar, y ponían sus ofrendas delante de él, rendían sus mantos, rendían. Yo muchas veces digo esto con mucho respeto: hay quienes no les es problema apoyar una campaña política, pero lo piensan 3 veces antes de rendir su manto delante del Señor. Y no estoy en contra que apoyes a algún candidato. Alguien lo tiene que hacer. Pero lo que no tiene sentido es que no sepas quién es el verdadero rey, que te pierdas en no saber quién es el verdadero Señor, quién sí es digno de tus mantos, quién sí es digno de que vayas, cortes una rama y la pongas en el camino para que la pise el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el pueblo le decía: Hosana. ¿Sabes qué oración deberíamos levantar en este día de elecciones presidenciales? Sálvanos, Cristo. Hosana, Hosana, Hosana. Sálvanos, Señor, porque nuestra esperanza está en ti, el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
¿Cuántos recibimos la palabra?